Esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Esto es la calle de la Concepción. Calle de la Concepción. ¿Y esta Esto es iglesia? el convento de la Concepción. Todo esto, de aquí al horario de acondicionados, todo esto es un convento de monjas de clausura. Ok. Bueno, me han traído a un sitio que no lo esperaba, por las vistas que hay. Por eso siempre es bueno traer a alguien de la casa, porque conoce todos estos recovecos. Y me he traído a alguien que es de la casa de Mallorca y otro valenciano. Y van a hablar ahí en mallorquín y en valenciano. Vamos a ver si se entienden de verdad ellos. Vamos a presentar al señor Tomeu. Hola, buenas tardes. Y Antonio. Hola. A ver, ¿me entienden? Hablar en mallorquín y... Melotet. Sap bon som? ¿Dónde son? Bon som. De Palma. ¿No? No, ¿Has visto? No, esto, él no entiende el mallorquín, por lo visto esto es valenciano. Bueno, vamos a darle otra oportunidad, Ja hem parlat de moltes vegades. No, sí, jo m'ha passat més d'una vegada. Sí. Anar amb un valencià, Sí. anar a veure clients de Sí, poble, sí. i el valencià, un que viu a Gandia, me va dir: Don Tomeu, vostè en diu alguna cosa? Jo li vaig dir tot, jo en entès tot. I dic, però jo no entenc res. I si vas a uns pobles que te xerren més tancat que aquí, Sí, sí. el valencià no s'entén de res. Jo pille algo, però n'hi ha paraules... Agafes, lògic, No. lògic, agafes qualque cosa. Vostè, per exemple, ja parla vocalitza, no? Però n'hi ha gent que no vocalitza molt. En xerren se va tancada. Més tancat encara. Bueno, yo no me meto, no me meto. No te metas... No, igualmente son dos hijos del mismo padre, Exacto. somos dos hijos del Diferente latín, madre. y uno ha evolucionado, cerrado sobre sí mismo, porque aquí hasta hace 60 años a los funcionarios del Estado era mandarlos al exilio, y hasta hace vivían, vamos, a mí cuando yo era niño, se hablaba en castellano, me decían no ser carabinero. Ah, Porque los únicos que hablaban en castellano eran los funcionarios del Estado y sobre todo los carabineros. mira qué bien. Oye, Tomeu, ¿a dónde me has traído aquí? ¿Qué Aquí hay una es lo que terraza vemos? con vistas privilegiadas, sobre todo Palma. ¿Qué es que este edificio de aquí Esto que es Misericordia. es muy curioso, me gusta. Ajá, Esto ya lo vimos en otro vídeo, ok. que era San Misericordia, que es una residencia de ancianos pobres. Y ahora se ha vaciado y están haciendo equipamientos socioculturales. Ok. Hacen exposiciones y hacen un montón de cosas. Vamos a ver, ¿qué vemos desde Aquí, aquí? para empezar, vemos el puerto, con un supercrucero. Dos, porque está allá, entre aquel campanario, uno azul. Habían 4 cuando vinimos, que no se ven desde aquí, Bueno, allá al fondo, pero... Bueno, ahora vemos dos, el de la Tubi y este no. Y el azul, el de la chimenea azul, es de la Tubi. Sí, Y este no sé cuál es. Pero cada día vienen 4. sí. Y ahí, ¿qué vemos de fondo? Luego vemos, conviene fijarse la cantidad de campanarios que hay. Tenemos uno allí, otro en la catedral, aquello que donde está la bandera, en la Mudaina, Sí, que aquello que Sí, se ve la mancha sí. es un ángel que es un anemómetro, o sea, te guía la dirección del viento. ajá. Allá está Santa Eulalia, la torre esta es San Francisco, que ahora vamos allí. Aquí debe ser San Miguel, esta de aquí. Y aquí ya hay muchos campanarios. Muy bien, En el fondo se ve Cabo Blanco y tiene una bonita vista de Palma. perfecto. Ya Bueno, aquí llegamos. pues nada, vamos a buscar más cositas. Estamos en la calle Orfila. Esto es la salida de la iglesia de San Nicolás. San Nicolás. La calle se llama calle de Orfila por Mateo Orfila Roger,
que era un maonés, que fue el padre de la ciencia forense. Y logró demostrar, bueno, empecemos, en Francia, en el siglo XIX, había envenenadoras. Que tú ibas a la envenenadora y te daban unos polvitos para quedarte viuda. Entonces él pudo demostrar ante un juzgado de quién estaba envenenado y quién había muerto de muerte natural. Y es uno de los primeros padres de la ciencia forense. Bueno, aquí ¿dónde estamos? Estos callejones de aquí. Un callejón, se costa de un brazo. Y vamos, callejón como otros muchos ahí en Palma. Mira todas las conexiones eléctricas ahí antiguas, ahí arriba. Sailor Tattoo. No tiene mucha historia esta calle. Sí, sí, tiene historia. Sí. La calle sí. Venga, que te llevo, me la cuentas. Son calle antigua todo esto. No me jodas, no me he dado cuenta. Estuvo buena esa. Esa estuvo buena. Mira qué lindo. Ahora vamos a ver la estatua de Miguel José Serra Ferrer, que no sonará nada, pero cuando lleguemos a ver la estatua entenderéis su importancia. Esta estatua que vemos a mi espalda es de Juan Pedro Serra Ferrer, capuchino mallorquín, nacido en la ciudad de Petra, en el pueblo de Petra, y estaba en el convento de San Bernardino. Él fue el fundador de todas las ciudades de la costa oeste de California. Los Ángeles, San Bernardino, San Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Y la curiosidad está en que todas estas ciudades, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, San Buenaventura, proceden de un pueblecito mallorquín perdido en medio de la isla. Increíble, ¿eh? En el Congreso de Estados Unidos, cada estado tiene derecho a poner una estatua, dos estatuas que representen a dos personajes de su estado. California solo tiene uno, que es la Fray Junípero, porque considera que no hay otro que se le pueda igualar. Aquí esta placa explica la historia que a continuación voy a contar yo. Y esto te demuestra la historia que os voy a contar. La historia que os voy a contar está documentada, no es inventada, no es una novela. Perfecto. Palma, año 1500. Palma se dividía en dos partes. La parte del Borne, a la derecha era Canavall. La parte del Borne, a la izquierda, era Canamunt. Y había entre la nobleza de Canamunt y Canavall fuertes rencillas. Nicolás
Rusiñol se enamoró perdidamente de Elisabeth Anglada. Pero a ambas familias este matrimonio, este noviazgo, no les gustó. Llegaron a las manos muriendo dos Rusiñol en manos de los Anglada. Y luego refugiándose a Sagrado, los Rusiñol en la catedral y los Anglada en el convento de Santo Domingo, hoy desaparecido. A Nicolás Rusiñol, en vista que no se podía casar, lo mandaron al ejército. Y estuvo 4 años guerreando con el ejército. Y al volver del ejército, llegó el momento que su amada había muerto. Entonces, él, a la amada, la trajeron a esta iglesia. A esta iglesia la dejaron corpore insepulto, la velaron, la dejaron corpore insepulto hasta el día siguiente, que le harían el funeral. Él llegó aquí, se metió en la iglesia y un fraile le vio y le dijo: ¿qué hace usted aquí? Y dice: estoy velando a mi amada. Le explicó la historia. El fraile le dijo: haremos una cosa, yo ahora voy a cerrar las puertas de la iglesia y mañana por la mañana me voy a levantar pronto y le abriré las puertas para que se pueda marchar antes de que vengan los Anglada. A la mañana siguiente, cuando el fraile se levantó, se encontró a Nicolás Rusiñol degollado. Se había suicidado por amor. Esto sonará mucho a Romeo y Julieta, pero está documentado antes que Shakespeare lo escribiera. Ahí está. Para los no católicos, os voy a enseñar cómo está distribuida una iglesia católica. Empezamos por el altar mayor, que está en el fondo. Y en los laterales hay pequeñas capillitas, que son, ahora cuando hablábamos de Fray Junípero Serra, el convento de San Bernardino de Petra, eran las capillas que hoy dan nombre a todos los pueblos, a muchos de los pueblos del oeste americano. Esto para que los no católicos sepan un poco cómo se organiza el fantasma.